Sí. Tomás adelante. Bueno. Euge, cuando se llega a la cima, en este caso de lo que vos hacés, que es lo más alto o muy cerquita de lo más alto, lo que cada uno considere también, ¿sentís que se redimensionan un montón de cosas y entre esas cosas muchas cosas que van más allá del deporte? Sí, o sea, obviamente que cuando estás ahí pensás en un montón de momentos, un montón de etapas de la vida, o sea, todo lo que uno pasó, ¿no? Para llegar ahí. No, o sea, no, lo que la gente quizás ve es ese último momento, esa medalla, ese último campeonato en los Juegos Olímpicos, pero bueno, detrás de eso hay muchos años. O sea, yo empecé a navegar cuando era muy chica y bueno, y con Mateo estuve mucho tiempo entrenando para este momento y a ver, hay momentos muy lindos y hay momentos malos, que bueno, es donde ahí se ve la otra persona y ves realmente a dónde quieres llegar. ¿Por qué estamos acá? Bueno, el año pasado hice, después de los Juegos Olímpicos, obviamente tuve un proceso y decidí hacer una denuncia que cambió, que me dio un giro, ¿no? Que por lo menos le dio un cierre a otra etapa de mi vida. Una denuncia por abuso sexual. Sí, ¿Querés exactamente. contarnos? Bueno, sucedió cuando era muy chica, o sea, cuando estaba navegando en Optimis y bueno, se dio, no sé cómo explicarlo quizás, pero bueno, fue algo que pasó, que no lo controlé, o sea, al final tenía 11 o 12 años y que seguramente lo dejé, de alguna manera lo aparté de mi vida hasta hace un par de años atrás que lo pude, trabajando obviamente y con gente acompañándome, lo pude volver a mi mente y bueno, obviamente arrancó otro proceso, ¿no? Yo sabía que había algo en mí, que no sabía de dónde venía, pero sabía que había algo. Y cuando esto vino, empecé a entender un montón de cosas. Es una denuncia contra uno de tus entrenadores de la infancia, ¿no? Exactamente. Bueno, fue mi entrenador un par de años. Poné un poco más en contexto la situación. Tenías 12 años, te estabas iniciando en el deporte. ¿Con qué situaciones te fuiste encontrando? Bueno, fue cuando empecé a viajar a Buenos Aires. O sea, también es una edad que empezás a clasificar, a viajar solo, a tener un grupo quizás donde te mezclas mucho. Yo venía de San Pedro todos los fines de semana, viajaba, sí, a veces con mi hermano, a veces sola, y después éramos un grupo grande que se quedaba a dormir en el mismo lugar, todos bajo el cuidado de esta persona. Y bueno, era un pequeño mundo, ¿no? Que al final cuando vos sos niño es muy divertido porque estás con tus amigos, estás en un ambiente que crees que controlás, digamos, porque estás en un club, te sentís cuidado y sobre todo que tus papás confían y te dan esa confianza de quedarte a dormir ahí, ¿no? Bueno, de quedarte a dormir y también de que nosotros hacemos un deporte que le dedicamos muchas horas, o sea, todo el sábado y todo el domingo, y bueno, eso le sumabas que te quedas a dormir, así que eran muchas horas y mucha responsabilidad quizás de esa persona, de estar al mando de nosotros, ¿no? ¿Y las cosas que sucedían siempre dentro del ámbito de los viajes o también sucedían, no sé, en el día a día del entrenamiento, de la práctica? Era el ámbito el círculo sobre todo de este club, ¿no? Había, nada, como se generan cosas en un pequeño círculo que quizás nosotros no controlábamos y esa persona lo tenía muy controlado y después con los años, siendo más grande, lo ves, o sea, yo pienso cada momento y digo, esto no fue en vano, o sea, gestos, situaciones, momentos, el tema de reagruparnos, como una pequeña secta, ¿no? Por así decirlo. ¿El club querés mencionarlo? ¿Preferís que no? No, prefiero que no. Preferís que no. En ese momento, por lo que contás, no te dabas cuenta que había situaciones que eran anormales. No, o sea,
es que al final no conoces otra cosa, vivís tu pequeña realidad. Cuando te vas distanciando de todo eso o cuando hablas con gente de otros clubes o bueno, cuando vas creciendo te vas dando cuenta que hay cosas que no estaban bien, o sea, y que es muy difícil verlas de adentro, o sea, y quizás mis padres, o sea, obviamente siempre confiaron en esto, o sea, confiaron en esta persona y en el club, pero mis padres quizás no estaban yendo todos los días ahí a buscarnos. O sea, daban la confianza de que sus hijos estaban bien en un club por el fin de semana. Y además ustedes no manifestaban, o vos en tu caso no manifestabas nada, nada raro, por lo cual tus padres tal vez no tenían ningún indicio de eso, ¿no? Totalmente. O sea, yo lo que recuerdo en sí es que a mí me gustaba ir, me gustaba mi grupo de amigos, disfrutaba de eso y como que también sabía que no quería como que me saquen eso, ¿no? Obviamente en el momento no sos consciente de todo lo que estás viviendo, pero se generaba como esa persona, generaba ese silencio del grupo y que vos no le cuentes a tus padres. O sea, era nada, el círculo que lograba, que bueno, que todos cumplíamos con ese compromiso de bueno, somos esto, somos un equipo, lo que pasa acá queda acá. Al final son situaciones que nada, no las querés compartir. O tus padres te preguntan y encima de esa edad que sos un poco adolescente y no querés compartir con ellos y no les crees o nada, no, como todo adolescente. Claro, no había un pedido de silencio explícito, Claro. sino que a partir de las cosas que se generaban en el grupo. Sí, a veces quizás alguna pequeña amenaza, ¿no? Como, bueno, si haces esto, le voy a contar a tus padres. Y yo creo, o sea, viéndolo hoy, que quizás había una amenaza o sea, él controlaba hasta donde yo, o sea, mis miedos, ¿no? ¿En ningún momento de aquellos años tuviste un impulso de ir a decirle algo a tu familia? No, es que de hecho eso es como que por seguridad, por todo, por no querer dejar de ir al club, ¿no? De compartir con mis amigos quizás, todo se me borró. O sea, es como que decís, lo agarrás y adiós. Es muy loco porque el día que me di cuenta, que fue hace, bueno, 5 años atrás, estaba viendo un documental justamente de esto y no podía creer lo que veía y lloraba y como se me había desbloqueado el recuerdo. O sea, por dentro pensaba, esto me pasó a mí. O sea, fue muy loco, pero fue el momento que obviamente yo venía trabajando con un psicólogo y fue también gracias a él que me ayudó a sacar esto fuera de mí y que lo pude expresar y manifestar y contárselo a mi familia y bueno, obviamente estar hoy donde estoy. Ese documental es Atleta A, es el documental que narra la historia de las gimnastas de la Federación Estadounidense que denunciaron abusos sistemáticos del médico Larry Nassar. Entre ellas, con el tiempo se hizo conocido que una de sus víctimas era Simone Biles, ¿no? Sí. La mejor gimnasta de todos los tiempos. Se pone un poco la piel de gallina, ¿no? De pensar que uno puede estar mirando un documental y que el trauma o una situación como esa se active en ese momento. No, totalmente, totalmente. Y después me acuerdo, bueno, que justamente yo vi ese documental, no bien salió en el 2020 y los Juegos Olímpicos eran en el 2021 y Simone Biles no pudo competir y fue muy juzgada por todo eso. Y yo en el documental no es explícito, pero explican un poco. Y yo decía, pobre mina, o sea, pobre mujer, porque yo la entiendo, ¿entendés? Y qué fuerte estar ahí hoy y decir, yo no voy a competir porque me pasa esto. Y bueno, y la ves 4 años después en París, 3 años después, súper acompañada, se nota que lo trabajó, estaba con su perro de compañía, que fue buenísimo, verla ahí y verla como renacer, no sé si renacer, pero Sí, más fuerte. renacer. Bueno, para los que no saben y están escuchando esto,
Simone Biles llegó a esos Juegos de Tokio siendo una de las grandes figuras, ¿no? Señalada como una de las grandes figuras de los Juegos, donde iba a romper todo tipo de récords si ganaba las medallas que todos en un punto esperábamos que gane. Pero fue ella misma la que puso el freno a poquito del inicio de la competencia, cuando sufrió twistes, que es, para quien no sabe, cuando el gimnasta se pierde en el aire haciendo algún ejercicio, que son bastante sofisticados, ¿no? Lo cual puede poner en riesgo su vida. Fue ella la que puso el freno, fue ella la que dijo, no soy un robot, no puedo, me están pasando cosas, y de hecho puso el tema de la salud mental sobre la mesa y los abusos, porque además de su vida dura, desde la infancia, ¿no? Porque desde su nacimiento mismo ella peleó contra un montón de circunstancias muy, muy crueles de la vida. También, llegada a la adolescencia, le tocó ser una víctima de esta persona que hablábamos antes. Así que en ese momento que la vida la abrumaba en algún sentido, también en el medio de una situación de muchísima presión dentro del deporte de alto rendimiento, decidió poner freno. Euge, vos ¿sentís que todo lo que viviste en estos años o en este último tiempo respecto a los resultados deportivos y demás, tal vez te dieron o no, no sé, una fortaleza para poder encarar otras cosas como estas? Sí, o sea, este es un tema que vengo trabajando hace un montón. Justo se dio, bueno, fue en pandemia y fue como en el medio de mi campaña. Y cuando todo esto resurgió en mí, empecé a trabajar un montón de cosas y empecé a darme cuenta, un montón de cosas que me pasaban internamente o por qué eran así y cómo cambiarlas, ¿no? Obviamente con el tiempo las fui trabajando y mejorando. Y el año pasado, después de los Panamericanos, obviamente yo charlo mucho esto con mis papás y me acompañan un montón en todas estas decisiones. Estábamos charlando y a mí se me vino como el tema de nuevo, o sea, porque por ahí te olvidas y por ahí vuelve. Y yo sentía que estaba como inconcluso en mi cabeza y no sabía cómo llevarlo adelante, ¿no? Y mi papá me dijo, estábamos en una llamada y me dice, yo estaba en Barcelona, y me dice, mirá, sacalo hoy por hoy, sacalo de tu cabeza, tenés un objetivo mucho más grande en 7 meses, 8 meses. Que eran los Juegos Olímpicos. Que eran los Juegos Olímpicos. Y no te digo que no le des bola o no te va a resurgir en la cabeza 1000 veces, pero tenés que tratar de dejarlo a un costado y concentrarte en lo que estás haciendo. Y más adelante vas a poder trabajar en eso. Y dije, tienes razón, porque al final obviamente querés ayudar y también como querés sanar esa parte, pero también era como en el momento que estaba, dije, bueno, tiene razón, me voy a concentrar en esto, o sea, si conviví con esto tanto tiempo, lo puedo desplazar un poquito más. Y bueno, lo logré sacar del momento en el que estaba. Fui a los Juegos, nos fue muy bien y terminaron los Juegos, terminó toda la euforia, no terminó, pero fue como calmándose esa euforia, volví a Europa y me volvió el tema a la cabeza. Y no sabía qué hacer, no sabía cómo llevarlo para adelante. Y bueno, y entre mucho asesoramiento y mucha ayuda, logré hacer esta denuncia que yo me sentí muy liberada, ya me ayudó a sanar muchísimo. Me acuerdo el día que lo hice, la noche anterior no paraba de llorar, o sea, era como, no podía dejar de llorar realmente. Y al día siguiente me acompañaron a hacer la denuncia a mis padres y fue como muy liberador, muy sanador, y desde ahí me sentí muy poderosa, ¿no? Como, wow, es una sensación muy linda. Y encima, bueno, obviamente con todo el momento que estoy viviendo, esa sensación fue muy llenadora, o sea, muy sanadora sobre todo. ¿Sentís no que te opaca lo que te tocó vivir en el deporte, nada, sino que te potenció? Totalmente. No siento que me haya opacado, al final es eso.
aceptar que, o sea, obviamente pasé por 1000 etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que yo era la culpable, y después de un tiempo lo pones en la mesa y decís, yo tenía 12 años, no estaba al control de esta situación, y, y nada, y ¿por qué no contarlo? O sea, hoy por hoy, gracias a todos estos cambios, se sigue avanzando y se sigue eh, como creciendo, y cada vez se pueden manifestar más estas cosas, y al final hay que aceptarlas, y es parte de lo que a uno le pasó en la vida, ¿no? Y cuando lo pude decidir me sentí muy acompañada y muy apoyada. O sea, es algo que nos pasó y que hay que aceptarlo, y bueno, y tratar de trabajarlo. No lo vas a poder sacar nunca de adentro tuyo, pero sí podés avanzar y seguir adelante. Convivir Con eso, exactamente. ¿Cómo fue el momento en que se lo contaste a tu familia, que estimo es el círculo primero al que llegaste con esto? ¿Y cuándo fue? Todo esto fue en pandemia. Al primero que se lo conté fue a mi psicólogo. Como que la verdad me acompañó un montón. Y no bien pude viajar a mi casa, que creo fue 2 semanas o 3 semanas después, fui y se lo conté a mis papás. O sea, desde el momento cero me sentí, che, esto lo tengo que contar. O sea, no me lo puedo guardar, y sé que son las primeras personas en que me van a ayudar. Así que desde el momento uno lo saben y vivieron todo el proceso que yo pasé. O sea, porque al final fue largo. Obviamente hay gente que en el momento hace algo, hay gente que le lleva 5 años, hay gente que le lleva toda la vida, y hay gente que no lo puede hablar nunca. Por suerte yo estaba trabajando con una persona y lo pude contar a mis padres, y de ahí poco a poco lo pude ir abriendo en mi círculo. Nada, más adelante se lo conté a unos amigos, y di con la gente correcta y que me ayudó a llevar este proceso adelante. ¿Sentís que este secreto, digamos, porque en algún sentido era un secreto hasta Sí. que pudiste exteriorizarlo, te condicionó en tu vida? Sí, me condicionó en un montón de cosas. O sea, en callarme las cosas, en muchas veces no saber decir que no, y por ahí no querés hacer algo y lo estás haciendo porque, no sé, Porque te lo alguien te dicen. dice que lo Sí, tenés que hacer. exactamente. En las quizás mentiras, o sea, y en esconder las cosas. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que no había nada de malo en decir que no, en contar las cosas y tratar de solucionarlas, y en que a veces tu no te hace bien a vos, y te tenés que preocupar más por vos que por decirle que no a la otra persona. O sea, de cómo va a reaccionar o cómo le va a caer. Sobre todo en eso. ¿Fue mucho el tiempo que sentiste vergüenza, que sentiste angustia, esto que decías antes, me sentía culpable? Sí, fue bastante. O sea, realmente fueron 4 años de pasar por muchas etapas, de querer contarlo y no animarme, por sentirme juzgada o por sentir que seguía siendo la culpable, y después por vergüenza, siempre también como pensando que sos la única y no sos la única. Y también como la empatía que va a tener el resto con tu situación. O sea, tenés miedo a ser muy juzgada. O sea, a mí me pasaba mucho eso también. Como que si lo contaba, si la gente iba a entender lo que me había pasado, o si me iban a culpar por la situación. ¿Y en ese círculo más cercano, con qué te fuiste encontrando? No, me fui encontrando con mucho apoyo. Sobre todo eso, muy escuchada, muy apoyada, muy acompañada. O sea, poco a poco me costó. O sea, sí lo conté como a mis padres, a mi familia. A mis amigos me costó mucho más, y seguramente hubo gente que se enteró cuando hice la denuncia. Pero siempre muy acompañada, preguntándome si yo estaba bien y si me sentía cómoda, y obviamente hasta qué punto, ¿no?
Euge, ¿sentís que desde que pasó eso tenías 12, 13 años, hasta que lo pudiste decir, que tenés 27. 27, y hasta que se activó también hace 4 años, como mencionabas, mirando un documental, ¿no? que inicia como este proceso fuerte tuyo? Desde esos 12, 13 hasta ese momento en que decidís tomar este tema, ¿qué pasó? ¿Lo silenciaste? ¿Estaba en tu cabeza? ¿No estaba? Lo silencié mucho tiempo. O sea, nunca, o sea, silencio me refiero fue al inconsciente No era un tema que estabas pensando en tu día a día. No. Estaba fuera. Estaba en el inconsciente y quedó en el inconsciente y un día se despertó. Pero yo sentía que tenía un montón de cosas, o sea, de mi personalidad que no me gustaban y que no sabían por qué se habían dado así. O sea, por qué era tan reservado, por qué me costaba tanto decir las cosas o por qué las escondía. O eso, por qué me costaba decir que no. O sea, eran un montón de situaciones que no sabía de dónde venían. Mismo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, una vez un chico me invitó a salir, éramos del mismo ambiente, me llevó a donde yo vivía acá en Buenos Aires, porque estábamos en un campeonato y él tenía auto, y me llevó y en todo el viaje, o al final del viaje, me preguntó si quería ir a tomar algo. Y yo realmente quería que me lleve a mi casa, aproveché que tenía auto y él iba para el mismo lugar y le dije que no. Y en ese momento, o sea, en parte me sentí como un poco culpable por decirle que no y a la vez me sentí bien por decirle que no. ¿Te sentías protegida, tal vez, Me diciéndole que no? sentí como, le pude decir que no. Algo tan básico, ¿no? Algo tan simple, pero sentí como que lo estaba defraudando o algo y a la vez me sentía bien conmigo misma. Era muy loco. Y bueno, y son esas cosas que decís algo tan básico y no lo puedo hacer, o sea, no lo puedo hacer, no me nace y me pongo tan contenta con algo tan básico. ¿Te afectaba mucho en las relaciones con los hombres, el vínculo, digamos? Tal vez sin saberlo, ¿no? Digo, de Quizás en confianza. algunas cosas sí. La confianza, cómo contarlo, qué contar. Obviamente con el tiempo vas aprendiendo. Hoy estoy en una relación súper sana que puedo hablar todo, que me puedo contar todo, que no se juzga. Y eso yo lo fui aprendiendo con los años, ¿no? Obviamente quizás en el camino nada, tropezás y por ahí sin querer lastimaste a alguien o bueno, es un proceso que vas aprendiendo, que no es tan fácil, ¿no? Como todos, ¿no? La vida. Como todo, y está muy bueno lo que decís, esto del inconsciente también, ¿no? Porque muchas veces cuando una persona decide hablar sobre estas cuestiones, se la juzga con frases hechas y muy simplistas como ¿por qué no lo dijo en su momento? Totalmente. ¿Por qué no lo habló antes? Totalmente. Y ahí entiendo también tu miedo de decir, entendía que me tenía que callar, por algo me tenía vergüenza, podía sentirme culpable. Hay una mirada que termina siendo muy determinante ante estas situaciones. No, totalmente, totalmente. O sea, al final es lo que te enseñaron y creo que, bueno, en mi caso fue muy de chica, entonces es una edad que te estás formando todavía. Entonces, nada, es el círculo que tenés y lo que te va creando y obviamente yo pasaba muchas horas en este lugar tratando quizás de disfrutar con amigos y viendo cosas y aprendiendo cosas que quizás no son normales, ¿no? O no están fuera de contexto. Pero bueno, creo que fue saliendo adelante y nada, estoy, o sea, recontra orgullosa de estar en este momento acá. Obviamente es un camino de mucha lucha interna, de mucha resiliencia, de seguir creciendo, ¿no? Personalmente, porque al final, nada, es como eso que te decía, dejarlo de lado en ciertos momentos para poder enfocarte en otras cosas y también saber que en algún momento lo vas a poder terminar de cerrar o lo vas a poder terminar de trabajar. Pero bueno, es un camino que por ahí lleva su tiempo. Cuando inicia este proceso, lógicamente es por vos, es para vos,
para sanar, pero hoy esta nota y esta entrevista puede estar llamando la atención, tal vez, de algún padre, de algún deportista. Ojalá. ¿Es parte de lo que te gustaría que pase a partir de contar tu historia? Ojalá, o sea, me gustaría que llegue lejos, obviamente, no por nada, por lo mediático, sino porque creo que es un mensaje lindo para la sociedad, o sea, para gente, para, no sé, niños, para padres, para entrenadores, para gente que, no sé, trabaja en círculos, bueno, con niños sobre todo, o no, con mujeres, o lo que sea, un montón de situaciones que se dan, que quizás no importa la edad, pero tratar de ser empático con la otra persona y pensar en lo que le estás diciendo, que quizás un piropo o un comentario a la otra persona le está generando algo. Entonces, nada, obviamente me encantaría que esto haga un efecto y genere un cambio. Sobre todo, sí, eso, que llegue mi mensaje. No sé cómo expresarlo, pero... No, y también poner el foco en dónde está el límite, porque un piropo por el piropo mismo no tiene nada de malo, pero sí cuando ese piropo cruza, ¿no?, cierta línea, cierta barrera, y estar atento a qué es lo normal y que ya deja de serlo. Totalmente, totalmente. Y después, nada, los comentarios y cosas a niños que bueno, que al final están formando gente, ¿no? Y es la niñez es donde más se aprende y bueno, hay una responsabilidad y una carga que esos niños lo pueden llevar para toda la vida. Obviamente hablo siempre de mi caso, pero es algo que yo hoy por hoy lo veo y digo, wow, yo lo veo con mis primos y por ahí yo estoy a cargo cuidándolos y decís qué responsabilidad Muy que grande. tengo de cuidarlos, ¿no? De que la pregunta que me hagan les tengo que dar una, no sé si la respuesta correcta, pero una respuesta con sentido y educación, ¿no? Uh-huh. ¿Ese silencio del que hablabas antes era un silencio vacío o un silencio ruidoso? Un silencio ruidoso, o sea, de cosas, de no entender de dónde venían las cosas, ¿no? Uh-huh. Y que en algún momento le pude dar sentido a ese ruido, a esa bolita que tenía en la mente que quizás daba vueltas y vueltas y vueltas y con el tiempo fue creciendo y tomando forma, ¿no? Euge, ¿estás tranquila? Re. La verdad que contenta de todo lo que estoy avanzando y de todos mis logros. O sea, sobre todo esos logros personales. Este para mí es un logro muy, muy grande. O sea, obviamente no voy a descartar mi medalla, ¿no? No. Pero esto es un logro muy grande para mí y seguir creciendo. Son cosas diferentes. Totalmente. Pero de un peso muy, muy significativo y muy grande. Totalmente. Sí. Me siento muy liberada y que obviamente trabajé un montón para estar hoy acá. Gracias por venir y contarlo. No, gracias a ustedes.